Bien, presta atención a la clase. Vamos a ver la clase, los tipos de nomenclatura. Era lo que me faltaba explicarle a la nomenclatura y en la próxima clase le doy una práctica de la nomenclatura y también para practicar lo de la lista. Bien, lo que usted, la lista que yo le di, eso viene del ejercicio. Yo le voy a dar la nomenclatura escrita en palabra o escrita en fórmula y usted me va a decir qué es. NHL, usted me dice lo que es. H2O, agua. CO2, dióxido de carbono, me lo escribe. Bien, pero me lo tiene que escribir. Además de eso, me va a decir qué tipo de nomenclatura es. Hay 3 tipos de nomenclatura. Bien, está la nomenclatura tradicional, funcional o clásica, la sistemática y la nomenclatura de stock. Dice que dependiendo del sistema de nomenclatura utilizado, un mismo compuesto puede recibir diferentes nombres. Bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el SNO2 puede llamarse dióxido de estaño, si lo hablamos de manera tradicional. De manera tradicional se lee esto que está aquí primero, que es el O2, y se lee dióxido porque tiene un 2 y eso le dice di. Si tiene un 3 es tri, y así se va. Bien, si tiene 5 es pentaóxido. Entonces, SN es estaño, por eso se lee dióxido de estaño. Pero yo también lo puedo leer como óxido de estaño 4, que es la nomenclatura de Stokes. ¿Qué es la nomenclatura de Stokes? Se guía por los números de valencia. El estaño, en esa escritura que ve ahí, SNO2, tiene un electrón de valencia número 4. O un número de oxidación número 4. Y por eso se escribe óxido de estaño 4. Y óxido estánico es una nomenclatura estequiométrica. Después va a ver qué significa el ICO, el ISO y así sucesivamente. Bien, voy a pasar. ¿Qué usted va a hacer con esto? Yo le voy a dar un elemento escrito y usted me va a decir si está escrito en tradicional, sistemática o stock. Bien. O le voy a decir, escríbame este elemento en sistemático. Escríbame este reactivo en stock. Y usted me lo tiene que escribir. Bien. Entonces, vamos a ver el sistema de nomenclatura funcional o clásico o tradicional. Dice, las sustancias químicas se clasifican de acuerdo a la diferente número de valencia que poseen. Esto representa verbalmente el uso de los prefijos. Esto tiene que anotarlo. Bien. Se usa el conector de o el sufijo ico. Bien. Cuando pasa esto, K2O, óxido de potasio u óxido potásico. U óxido potásico. Bien, porque tiene el 2. Bien, óxido de potasio o óxido potásico. Bien, cuando tiene el 2. Cuando tiene una valencia menor, o sea, una valencia 1, se lee óxido ferroso, oso. Cuando tiene valencia 1, se lee oso. Ico para 2. Oso para una valencia menor. Bien. Y una valencia mayor sigue siendo ico. O sea, de 2 hacia arriba usted siempre lo va a leer como ico. Bien. Óxido férrico. ¿Ok? Óxido férrico es el que está aquí. Bien, porque el hierro tiene valencia 2. Aquí está la valencia. Bien. Hipo más nombre más oso, valencia menor. Óxido hiposulfuroso. Bien, hay 4 maneras de escribir en funcional clásico o tradicional. Tiene que, este cuadro que está aquí, tiene que anotarlo. Recuerde que ya no tiene el libro. Oso, valencia intermedia. Ico, valencia mayor, sigue siendo valencia mayor. Y el oso, o esto que está aquí, hipo más nombre más oso, es valencia menor. El primero, como tiene 1, se leyó hipo, óxido hiposulfuroso. Hipo, nombre, sulfu y oso. Luego, como el O2 es O2, óxido sulfuroso. Bien, solamente se utilizó sulfuroso, no se puso el hipo, ese es con el 2. Y ya con el 3 hacia adelante se óxido sulfúrico.
del 3 hacia adelante. ¿Por qué? Porque el azufre tiene 3 valencias, 1, 2 y 3. Entonces, si el azufre tiene 3 valencias, ¿usted cómo sabe que tiene 3 valencias? Tiene que tener su tabla periódica a mano. Bien, y usted va a identificar qué valencia tiene el sulfuro. ¿Por qué? Por el número que tiene la O. Esta O no tiene nada, tiene un 1. Esta tiene 2 y esta tiene 3. Así usted lo identifica. Por lo tanto, si yo le doy el SO, le digo, escríbamelo de manera tradicional, usted me tiene que escribir óxido hiposulfuroso. Si no me escribe óxido hiposulfuroso, yo se lo pongo malo. Bien. Tiene que saber cuáles son las valencias que tiene el azufre o cualquier elemento que le dé. Tiene que tener la tabla periódica en la mano. Bien. La que sigue. Hipo más nombre más oso. Valencia más pequeña. Ya en este caso estamos hablando de 1, 2, 3, 4 electrones de valencia. Bien. Tiene 4 números de valencia. ¿Y este quién es? El cloro. Cuando el cloro vale 2, óxido hipocloroso. Cuando vale 3, óxido cloroso. Cuando vale 5, óxido clórico. Y cuando vale 7, óxido perclórico. Esas son las 4 valencias que tiene el cloro. Entonces, la valencia más pequeña, que es el 1, se lee óxido hipocloroso. Cuando tiene la que le sigue, que es aún más pequeño, que es el 2, que es el que le sigue al pequeño, se lee óxido cloroso. Cuando es la intermedia se usa ICO, óxido clórico. Y cuando es la valencia más grande se lee perclórico primero, perclórico. Estas 4 cosas que ven aquí son importantes. Esto que usted tiene aquí, este cuadro, porque aquí le explica cuando tiene un solo número de valencia, cuando tiene 2 números de valencia, cuando tiene 3 números de valencia y cuando tiene 4. Bien, y los elementos por sí solamente llegan hasta valencia número 4. O sea, contienen 4 valencias. Puede tener 1, 3, 7 y 10. 1, 5, 8 y 7. Puede tener 2, 4, 6 y 10. Pero tiene 4 valencias. Y usted tiene que saber cuál es la menor, cuál es la mayor y cómo escribirlo según lo que yo le acabo de decir de prefijos y sufijos. Por eso le digo que copie este cuadro. Si ya lo copió, voy a seguir. O tómele captura o algo, pero tenga la mano. Vamos al sistema de nomenclatura estequiométrico. Mira aquí, son muchísimos más. Sistema de nomenclatura estequiométrico o sistemático. Yo lo conozco como sistemático. Es el más entendido en la actualidad y es reconocido por la IUPAC. Nombra las sustancias con prefijos numéricos griegos. Esto indica la atomicidad, o sea, el número de átomos que presenta la molécula. La fórmula para nombrar los compuestos puede resumirse de la siguiente manera. Aquí está cómo se escribe de manera sistemática. Va primero el prefijo, luego el nombre genérico, más el prefijo, más el nombre específico. Podemos ver la siguiente tabla. Dice que si tiene un solo átomo, se lee met o mono. Yo utilizo yo utilizo mono, monóxido de carbono, monóxido de hidrógeno, monóxido de sodio, porque mono indica 1. Pero hay casos en que va a tener que usar el met, como el del metano, CH4. Bien, recuerde que esto indica la cantidad de átomos que tiene un solo átomo. El 2, et o di, dióxido de carbono, aquí está, O2. Con el O2 usted se da cuenta que tiene que usar di. Prop o tri, aquí está el 3, se da cuenta que tiene que usar tribomuro de cromo. Y a esto que está aquí se le llama propano. ¿Por qué utilizamos 3? No por la H, sino por la C. La C tiene 3 de valencia. 4, butano y tecloruro de carbono. Bien, todo esto que usted ve aquí, metano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano y decano, son el mismo metano pero con varios hidrógenos y carbono. Eso tiene que copiarlo, porque son los únicos elementos que llegan hasta decano, hasta nonano.
Bien, después ahí ya no hay muchos elementos. No existen algunos elementos con eso. Entonces, propano o tri se utiliza cuando tiene 3. Butano o tetra se utiliza cuando tiene 4. Mira el 4 del cloro aquí. Entonces se ve tetracloruro de carbono. Y aquí se lee al revés. Se lee de aquí hacia allá. Tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono. El de abajo está el pentano y luego está el pentaóxido de hidrógeno. Ah, profesor, ¿cómo sé el por qué arriba se lee de una manera y abajo de otra? Porque yo le di una lista que dice sales, bases y ácidos. Tiene que identificar cuál es cuál. Bien. ¿Y cómo se lee? O5 es pentaóxido de dinitrógeno. Mire que el nitrógeno tiene un 2 y hay que leerlo con di. No me puedo comer el di porque sería pentaóxido de nitrógeno. Eso significa que nada más tiene un solo nitrógeno. Pero si tiene 2, tengo que leerlo pentaóxido de dinitrógeno. Bien, tengo que ponerle el sufijo y prefijo. Siempre. Ya de aquí en adelante viene, como le dije, los de metano, pero en mayor cantidad. El hexa, que se utiliza cuando son 6, ahí ve que el carbono tiene 6, por eso se lee hexágono. El hepta, cuando el carbono tiene 7, y se lee heptano. Y abajo hay otro ejemplo, el heptóxido de dicloro. Bien, ese muy poco lo he visto. Nunca lo he visto que lo utilicen como un ejemplo. Bien, primera vez que veo este. Heptaóxido de dicloro. Bien, porque tiene 7 el oxígeno. Y ahí de para adelante el octano tiene 8, nonano tiene 9 el carbono y decano tiene 10 el carbono. Bien, la sistemática o estiquiometría, el nomenclatura estiquiométrica o sistemática, ahí usted habla con tri, di, hecta, penta, hexa, dependiendo de la cantidad de átomos. ¿Cómo leo los átomos? Son los numeritos de abajo. Bien, los que están pegados como un subíndice a las letras. Sigo. Vamos a ir al sistema de nomenclatura y stock. Este es uno de los más sencillos, bastante fácil. En la actualidad, la IUPAC está promoviendo la estandarización de este método, en lugar de los que usan sufijos. Debido a que los resultados difíciles en algunas lenguas, el sistema elegido es llamado stock. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Aquí sí a nosotros, que hablamos español, nos es difícil decir pentacloruro, heptatrióxido de cloruro. Ahora imagínense las personas de otro lenguaje que son un poco más complicados, como un alemán o un ruso, decir este tipo de compuestos químicos. Entonces, por eso hay 3 diferentes sistemas de la nomenclatura o de escribirlos o de hablar los compuestos químicos. ¿Por qué? Por eso está el tradicional, que originalmente fue el primero que se hizo. Luego inventaron el de nomenclatura, el de sistemática o nomenclatura. Y por último inventaron este de Stock. Bien, recibe su nombre de su creador químico, Alfred Stock. El sistema de Stock agrega al final del elemento el número romano que indica la valencia del átomo. Es decir, los números romanos indican el estado de oxidación de algunos de los elementos que pueden estar presentes en la sustancia química. Se debe disponer al final del nombre de la sustancia y entre paréntesis. En la lista que le di va a haber uno que va a decir óxido de hierro y entre paréntesis va a decir 3 o 2. ¿Por qué? Porque es la manera de escribirlo en stock. Entonces aquí vemos cuáles son los números de valencia. Los elementos tienen estos números de valencia: 2, 4, 3. Y eso es donde lo ve en la tabla periódica. Tiene que tener la tabla periódica. Aquí vemos, esto se lee sulfuro de hidrógeno. No lo leo sulfuro de dihidrógeno. ¿Por qué? Porque lo estoy escribiendo de manera de stock. Y mire dónde puse el, aquí estoy indicando que el sulfuro tiene valencia 2. Óxido de hierro. Lo leo óxido de hierro, pero al final puse 2 porque el hierro tiene valencia 2. Profe, ¿por qué se escribe así? Bien, le explico. El hierro tiene valencia 2. Bien, imagínense que el hierro tiene un 2 aquí. Pero el oxígeno también tiene valencia 2.
Cuando ellos se unen, que se hace la suma de los dos reactivos para formar el producto, eso se lo voy a explicar después. Bien, que va a ser los tipos de reacciones químicas. Esto que usted ve aquí se cancela. Si son iguales, este elimina este. Y se escribe FO o feo, como le quiera decir. Bien. Y eso es escribir una nomenclatura parcial de un reactivo o una reacción. Entonces, esto que usted ve aquí es lo que nosotros conocemos como una nomenclatura normal, pero yo no lo quiero escribir así. Yo quiero escribirlo ahora normal en palabras y escribo óxido de hierro, pero me acuerdo que cuando hice esto que está aquí, los reactivos y los productos, me acuerdo que el hierro tenía valencia 2 y eso no lo puedo obviar. Por eso escribo óxido de hierro y entre paréntesis escribo el número 2. No puedo obviarlo. Bromuro de magnesio. Bien. Dice que magnesio es 2, correcto. Magnesio tiene también 2 o 3, si no me equivoco, número de valencia, que el 2 o el 3. Y aquí me doy cuenta que el magnesio tiene 2 porque el bromo lo tiene afuera, ya que el bromo tiene valencia 1. El óxido de azufre, 4. Bien, como vimos en antes, el azufre tiene 4. ¿Qué ocurre? Aquí me doy cuenta, el oxígeno tiene 2, siempre, recuerde esto. El oxígeno siempre va a tener valencia 2. Entonces el azufre tiene 4, pierde 1 y queda en 3. ¿Por qué? Porque el otro 1 que me queda del oxígeno se lo doy al azufre. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Yo lo que quiero que usted sepa que yo le puedo poner varias sustancias químicas o varias nomenclaturas escritas y usted me tiene que identificar qué tipo de nomenclatura es con esto que le estoy enseñando. Si yo pongo, por ejemplo, óxido de hierro y entre paréntesis le pongo 3, usted me tiene que decir qué nomenclatura es. Stock, sistemática o tradicional. Bien. Si yo le pongo a usted cloruro de sodio, usted tiene que decirme que es una tradicional porque ese es cloruro de sodio. Yo lo estoy leyendo normal. Bien, tradicional. Pero si yo le digo acá, por lo menos, decano, ya usted sabe que es una nomenclatura sistemática. Bien. Y me la escribe sistemática. Eso es lo que yo quiero que usted sepa. Bien. Eso es lo importante saber. ¿Cuáles son los 3 tipos de nomenclatura diferentes y los reactivos que le acabo de dar? Sales, ácidos, oxígenos. Digo, sales, ácidos, óxidos y bases. Eso tiene que tenerlo en cuenta. La lista esa que le di tiene que aprendérsela. La próxima clase voy a poner la práctica para el ejercicio de la próxima semana. Bien. Bien, voy a pasar la lista, pues.